Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 49 de Neurofisio Club, la sala del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy acabo de ver que es 16 de marzo de 2023, estamos a punto de entrar en plena primavera, con unos calores en Granada que esto es lo nunca visto. Hemos pasado casi a los 30 grados en cuestión de 5 días escasos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, qué nos depara la primavera y sobre todo estábamos hablando ahora así un poco fuera de la grabación, de qué vamos a hacer para el capítulo 50, que ya estamos a un capítulo del 50, que esto es un logro y bueno, si queréis podemos admitir sugerencias, ¿no? Que la gente también pueda votar un poco en redes sociales y decirnos de qué le gustaría que hablásemos. Y el capítulo 100 de Neuroconciencia, que tampoco está tan lejos, que será este año y veremos a ver lo que se cuece. Así que animo a todo el mundo a que nos deje por ahí comentarios en redes sociales. Como siempre, quiero empezar dando las gracias a todos los gente que nos escucha, que nos deja comentarios, que está subiendo el número de reproducciones de forma exponencial, tanto en las plataformas de podcasting, en Ivo, en Spotify, en Apple y Google Podcast, como también en el canal de YouTube, que todavía tenemos poquitos episodios subidos, pero ya van creciendo, ¿no? Un poco el catálogo. Y que gracias a ellos, pues bueno, nos entretenemos, seguimos viniendo y bueno, 2 años después, que vamos a hacer ahora en mayo pronto, pues sigue el podcast vivo y funcionando y produciendo un montón. Os quiero recomendar los últimos capítulos que han salido del podcast por ejemplo, de neuropsicología, que ha hecho ahí un cruce de figuras entre el Servicio de Terapia Ocupacional y de Neuropsicología de la Fundación AISE, con Ana Mena y Mavico siendo entrevistadas por Paula Iglesias. Y bueno, y otros capítulos que están por salir que también van a ser muy interesantes. Así que muchas gracias a todos. La cuña publicitaria, como siempre dice Manuel, va a ser sobre las ayudas de la Fundación, que os vuelvo a repetir que, como hicimos ya en episodios anteriores, que desde el 1 de marzo se pueden solicitar. Tenemos 28.500 euros de ayudas para pacientes con diagnóstico neurológico de menos de 1 año de evolución. Hay 2 programas, uno para menos de 6 meses de evolución y otro para menos de 1 año de evolución, en el que, bueno, pues la verdad que se facilita mucho el acceso a tratamiento de neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional, neurologopedia y neuropsicología en la propia fundación. Y ya os digo, pues uno de los programas es a coste cero, una intensiva de mínimo 5 horas semanales a coste cero. Y la otra, pues creo que son 12 euros la sesión, con lo cual estamos en precios prácticamente de coste y bueno, estamos súper contentos y muy orgullosos de poder tener ese dinero ahí para gastarlo. Así que, ¿cómo hay que gastarlo? Si conocéis a alguien que se pueda beneficiar, solo tenéis que decirle que mande un correíto a fundacion@aise.coop. Os lo dejaré escrito en la descripción del vídeo y en la descripción del podcast, tanto en audio como en YouTube. Y bueno, yo creo que le podéis hacer un regalo muy bueno si puede venir por aquí por Granada a hacer tratamiento. Bien, pues esta tarde tenemos un tema que, bueno, es un tema también chulo dentro de este ciclo que llevamos como de capítulos más de reflexión profesional, filosófico, de neurociencia así más divulgativa para todos los públicos, que a mí me encanta y que es control motor. Y para acompañarme y para llevar un poquito este capítulo en hombros, pues tengo a mis compañeros Yolanda Colodro y Manuel Jesús Quintero, que bueno, que ya los conocéis, que no necesitan ninguna presentación, porque siempre somos los 3 que estamos aquí de guardia. Y bueno, vamos a ver qué tal llevan las semanas estas desde el último capítulo, que fueron los enfoques evolutivos, que por cierto ha tenido mucho éxito. El capítulo de enfoques evolutivos ha gustado muchísimo. Para lo poco que nos lo preparamos, la verdad que es un poco frustrante ver cómo los capítulos... No, hay otros que nos preparamos también mucho, como los capítulos de Té Verde, que también han sido un éxito, ¿eh? Entonces no podemos decir que no hay una regla ahí fija. Bueno, Manuel Jesús Quintero Pérez, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues muy buenas tardes, noche ya prácticamente, Juan. Pues sí, la verdad que estamos últimamente un poco endogámicos aquí nosotros. Siempre estamos los 3 reunidos. Pero bien, la verdad es que yo un tema que fue como el control motor, fue un poco descubrimiento, porque sí es verdad que yo os conocí a vosotros iniciándose la 5ª edición del máster
sí es verdad que toda esa neuroanatomía, neurofisiología fue como muy revolucionaria, pero sí es verdad que cuando llegó el tema de control motor que impartiste tú, Juan, allá pues, llevabas 3, 4 meses trabajando, no, un poquillo más, a lo mejor 4 o 5 meses trabajando con vosotros, fue como un tema de, wow, eso era bastante rompedor para mí y bastante orientador hacia la forma de trabajar. Yo creo que siempre es uno de los seminarios que más le gusta a los alumnos, que de hecho lo hemos tenido hace poquillo, y que siempre yo creo que es importante que cada uno sepa hacia dónde mira. Sí, la verdad que el seminario de control motor tiene mucho éxito. Está planteado como un seminario muy filosófico, muy ideológico en el fondo, pero aún así a la gente le gusta. Yo no sé por qué, porque es verdad que creo que es un tema muy básico, del que muchas veces me he planteado si es necesario hacer un seminario o no dentro del máster. Incluso cuando he ido por ahí a hablar, yo cuando hablo, por ejemplo, en el Colegio de Fisios de Andalucía todavía, una vez o 2 veces al año sobre control motor, pues siempre me gusta meterle alguna pincelada de la evolución de la hipótesis de control motor. Y luego un poco, quizá como historia de la fisioterapia, de alguna manera, ¿no? Como teniendo siempre el complejo de que es un tema excesivamente teórico, excesivamente filosófico, muy poco científico en el fondo, ¿no? Es como muy de reflexión. Pero sin embargo, es cierto que a los alumnos normalmente les encanta el tema de la evolución de la hipótesis de control motor y bueno, y ver un poco la ideología que subyace a cada uno de los enfoques, como que le abre la mente, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, pues bueno, por eso también hemos decidido a grabar este capítulo, que si no hemos, a lo mejor no lo hemos hecho antes es por eso, porque es como que ni a mí muchas veces ni se me ocurre hablar de esto como que pueda generar interés, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si gusta y si no, pues ahí tenemos otro capítulo para el catálogo, que como tenemos muchos por delante hay que hablar de todo. Yolanda Colodro, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE y coordinadora del máster en neurofisioterapia también, que ya lleva unos cuantos años escuchando el seminario de control motor. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo va todo. Hola Juan, pues muy bien, muy entretenida como siempre por la fundación y ahí preparando, pues nada, que este fin de semana tenemos seminario de aprendizaje motor en el máster. La siguiente semana me voy para Galicia a hablar en el Colegio de Fisio sobre precisamente este tema también del control motor y la aplicación que se le puede dar. Y bueno, pues ahí tirando del carro lo que una puede, pues también intentando preparar proyectillos y cosas que si salen pues ya iremos informando por aquí. Así que muy bien. Sí, tenemos muchas cosas pendientes. Entre otras cosas, el gran congreso de neuroconciencia de finales de año, que ya iremos dando pistas sobre temáticas. Es que como Modi está de vacaciones, que está por ahí por Canarias, pues... Se ha escapado, ¿eh? Se ha escapado. ¿Cómo sabía no le que podíamos hoy enganchar. se ha pedido las vacaciones? Ella sabe... Yo creía que se iba a conectar o algo, que no iba a dar envidia ahí, tumbar en la playa, no iba a poner la cámara o alguna cosa, que sería la primera como conexión con Canarias que haríamos en el podcast, que siempre es bonito. Pero no, yo creo que está muy callada. Esta mañana lo decía yo en la fundación, digo, me tiene nervioso como los niños chicos. Cuando cuando no lo oyes y estás muy callado, es que algo están tramando. Así que no sé. Espero que no nos dé ningún susto la mode. Pero bueno, ya iremos hablando del congreso. Si os parece, vamos a empezar con el tema, que siempre nos dicen que hacemos capítulos muy largos. Vamos a ver si podemos ser concretos, aunque yo creo que aquí nos vamos a extender. De hecho, estaba planteado que fuera un análisis de varias de las hipótesis de control motor y su evolución histórica, y Manuel muy sabiamente ha dicho, bueno, vamos a cortar y vamos a presentar solo tres de los enfoques más antiguos, y si vemos que tiene éxito y que gusta, pues podemos siempre ampliar, ¿no? Porque como nos metamos a explicarlos todos y vayamos desde reflexógena ecológica y a la neoecológica, pues bueno, se nos puede ir aquí, el máster dedico 12 horas y aquí pues se nos pueden ir unas tantas cuantas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si os parece, por el principio, y voy a preguntaros sobre todo, y en esto podéis responder como queráis, ¿por qué creéis que es interesante el estudio del control motor desde este punto de vista? No tanto, porque yo siempre empiezo los cursos diciendo lo mismo, que a mí lo de control motor no me gusta porque control me suena excesivamente volitivo y corticalizador, ¿no? Lo de controlar me suena mucho al yo, y estamos todos de acuerdo, según la neurociencia actual, que los componentes volitivos y conscientes puros del movimiento no son lo gordo del movimiento cotidiano que tenemos en nuestro funcionamiento de todos los días. Y luego la parte de motor creo que es muy poco sistémica, porque realmente los motores siempre lo digo, es una subcomponente dentro del componente individuo, que al final el control motor es como que
parece que solo se refiere a las motoneuronas, al reclutamiento y este tipo de cosas, y obvia mucho pues, otros componentes que son muy interesantes en la regulación del movimiento, como son la cognición, como el entorno, como es la tarea, y la emoción, es decir, hay muchas componentes que intervienen en ese sistema, ¿no? Pero bueno, partiendo de que yo siempre digo que Motor Control es como lo más frecuente de encontrar y que la mayor parte de las publicaciones en este ámbito se escriben con Motor Control. De hecho, nos podemos ir al Sunway Cup, Chupito, y Bullock, que bueno, que es la Biblia de este tema, y que digo desde ya que todo lo que vamos a hablar a lo largo del capítulo, pues lo pueden encontrar en este libro, que lo dejaré en la referencia, en la introducción, además del libro, creo que es el primer capítulo, poquito, y está muy resumidito. Nosotros ampliaremos un poquillo y daremos nuestra opinión, pero básicamente vamos a seguir lo que dice Sunway Cook, porque yo creo que está perfectamente explicado. Entonces, partiendo de la base de que yo creo que a vosotros tampoco os gusta lo de control motor, porque se está utilizando ya hasta para el control motor lumbopélvico, que es una cosa de la que ya hablaremos en la parte de reflexiones otro día. ¿Por qué creéis que es interesante estudiar este tema? Y bueno, ya que Manuel ha dicho que como que fue una apertura de ojos para ti o así como una visión divina, lo del control motor, pues explícate un poquillo, a ver en qué aspectos y cómo lo viviste. ¿Cómo fue la Claro, revelación, ¿no? ¿quién ¿Cómo era, quién era el Mesías en ese el momento? chamán? ¿Era John ¿Qué chamán? Taparrabo? Claro, ¿era John Taparrabo o era... Taparrabo no, pero seguramente descalzo. Descalzo iría seguro. Y en Taparrabo, no bueno, sé no sé si en Taparrabo, pero a lo mejor unos mini shorts de esos de correr también he dado algún seminario. Entonces, sí. bueno. Lo venga, que pasa es que como suele sueles en invierno, lo mismo no. No, hombre, Bueno, ya sabes que yo no tengo problema, que yo enciendo las nalgas en invierno y en verano. Bueno, vamos al tema, Juan, que nos desviamos. Bueno, yo creo que lo más importante... Sí, que yo dejo solo, que os veo aquí ya un poco... Sabes tú que yo solo con Manuel, ¿no? Es que con Manuel yo me puedo quedar solo tranquilamente, que Manuel tiene menos peligro que yo. No. Yo creo que antes tengo peligro contigo que con Manuel, fíjate lo que te digo. Bueno, voy a trabajar mi inhibición, voy a obviar los distractores que tengo por aquí en las pantallitas. De hecho, creo que me voy a poner la pantallita yo solo. Y pues voy a hablar un poquillo de por qué fue una revelación para mí. Mira, espérate que acaba de acceder Ana ahí. Vamos a saludarla, aunque sea... Manuel, lo mismo la muchacha no tiene ganas de hablar en el podcast, pues ¿vale? No déjala tranquila y que pida la palabra si quiere. Que él para el capítulo va a decir, oye, acaba de entrar Ana y venga, voy a ir corriendo Vamos a saludarla. Que hable en directo, anda, sigue a tu rollo y si ella quiere que levante la mano, anda. Ya le escribo Estamos hablando después, hace un rato me habéis preguntado que por qué fue una revelación para mí. Estos temas de control motor. Al final yo creo que estas teorías de control motor, lo importante es la explicación un poco del sistema nervioso que te dan. Es decir, te dan una explicación de cómo funciona el sistema nervioso y al final es un poco como tú puedes elaborar o puedes tú hacer tu hipótesis de tratamiento. Al final es lo que hablamos un poco del principio de atribución. Es como las gafas que tú te pones a la hora de trabajar. Es decir, cómo ves tú el sistema nervioso a la hora de trabajar. No es lo mismo que yo como terapeuta considere que los reflejos o que la actividad patológica refleja es patológica o que yo la considere una expresión o una compensación del sistema. Al final es muy diferente que yo vea una hipertonía extensora de miembros inferiores y yo lo vea desde una perspectiva de esto es patológico y tengo que quitarlo o esto puede ser funcional para que la persona se ponga en bipe. Al final es un poco la atribución que tú haces. Entonces, en función un poco de cómo pienses que el sistema nervioso funciona o cómo creas, cómo te lo hayan enseñado un poco de esa visión del sistema nervioso, pues va a variar un poco los enfoques que tú hagas, ¿vale? Entonces, por eso fue un poco una revelación, porque fue como una nueva forma de ver todo eso que me habían contado y una forma de reelaborarlo. Muy bonito, Manuel, sí, es una nueva forma. Es el nuevo Manuel, desde que está en AISE, yo lo sé. Nunca sabremos, a lo mejor en un multiverso, ahora que los multiversos están de moda después del Oscar y todo eso, a lo mejor en el multiverso en el que Manuel, en vez de trabajar en AISE, se hubiese ido a otra clínica muy cara a trabajar, no sé yo si estaría en este podcast. Y no sabemos si sería el mismo Manuel. Esto es muy bonito de reflexionar, ¿eh? Bueno, Yolanda, cuéntanos un poquillo, ¿a ti qué te ha aportado el control motor? Y también no sé si ha habido una revolución o cómo has vivido tú el control motor y qué has ganado tú después de leer la evolución de las teorías de control motor. Pues mira, yo
hablando un poco así como habla Manuel, ¿no? Un poco suscribiendo sus palabras, pienso que sí que el control motor nos da como esa forma de interpretar, ¿no? Es como una forma, yo la entiendo como de llevarte la ciencia y de darle significado a lo que la ciencia va comentando sobre cómo funciona el cerebro o cómo parece ser que aparece el movimiento, pero el control motor le da ese matiz que todos los seres humanos tenemos y que nos gusta, que es darle la subjetividad, ¿no? Y darle la interpretación. Entonces, al final te da como un marco de pensamiento en el que tú ves la misma cosa y la interpretas dependiendo de con la gafa que te has puesto, ¿no? Entonces, a mí me llamaba, por ejemplo, mucho el otro día la atención, que dije, mira, es que al final cada uno ve pues, lo que está preparado para ver, ¿no? Salía en un post en Twitter una radiografía de la mano de un niño pequeñito y claro, pues se veían todavía todos los huesos del carpo sin formar porque es un cartílago y ponía, con esa mano, ¿cómo va a poder escribir? Y yo decía, bueno, si el problema fuera cómo está la mano, pues, ¿no? Pues, una mano muy madura, ¿cómo va a poder escribir? Pues claro, el que esté en el paradigma de me fijo en cómo está la estructura, ya tiene una explicación, ¿no? Para explicar por qué el niño no escribe. A lo mejor tú que estás en otro paradigma dices, bueno, es que el niño no escribe porque es que ni siquiera entiende que escribir sirve para algo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante tener la evolución porque yo creo que habla mucho de cómo el ser humano ha ido intentando dar explicación a cómo funcionaba el sistema nervioso con lo que se sabía en cada época, y yo en eso siempre soy muy pesada cuando hablamos con este tema, porque es verdad que yo creo que cada uno en su época fue muy transgresor y fue muy sabio, cada uno de los que elaboraron las distintas teorías de las que vamos a hablar, y conforme va evolucionando y va apareciendo más ciencia, nos cambia un poco la manera de verlo. El problema yo creo que está un poco en el que se queda con las gafas de hace 50 años intentando interpretar lo que está apareciendo a día de hoy. Y bueno, para mí la verdad es que ha sido un marco guay porque pienso que también nos ayuda a entender más a las personas con las que trabajamos, con lo cual eso es importante. Sí, a ver, yo como antropólogo que soy, la verdad que es un tema que me parece muy interesante por esa parte, ¿no? Porque quizá desde la carrera nos han vendido que la ciencia es una, ¿no? Que la fisioterapia es una, que todo se explica de una forma racional, ¿no? Y el sujeto tiene que ser subjetivo, ¿no? Porque para ser objetivos tendríamos que ser objetos, y eso yo siempre lo digo en el seminario, partimos de esa definición de subjetividad. Entonces, frente a los mismos hechos científicos, frente a los mismos descubrimientos, se buscan interpretaciones que tienen un alto tinte ideológico y que al final, queramos o no queramos, cuando no tenemos una respuesta clara, que es lo que pasa en control motor y que ahora lo veremos, porque, vamos a decirlo ya, todavía no hay ninguna hipótesis de control motor que haya explicado el movimiento humano completamente, entonces estamos todavía evolucionando y no tenemos ni idea de cómo funciona la emergencia del movimiento. Pero claro, cuando a lo mejor eres alumno, te han contado ciertas cosas, gente con autoridad, gente que ya tiene mucho tiempo trabajado, que tiene ya pues eso, como una especie de, una autoridad moral, legal, de la experiencia, ¿no? Y tú te lo crees a pie juntillas y crees que las causas y los efectos que te proponen son así. Y entonces tú guías tu evaluación, guías el planteamiento de hipótesis, tanto de evaluación como terapéutica, desde esa subjetividad que subyace al final a cualquier hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, ¿no? Entonces, a mí me ayudó sobre todo esa parte, ¿no? La parte de decir, no hay una fisioterapia, dentro de la fisioterapia hay familias, hay distintas sectas, ¿no? Lo podemos decir así, por darle un toque divertido, ¿no? Y cuando tú oyes a un fisioterapeuta hablar sobre algo y atribuir ciertas causas a los efectos y a los fenotipos con los que estamos trabajando, si tienes el conocimiento de que hay vida más allá y de que hay otras personas que opinan distinto a partir de las mismas observaciones, pues como que eso enriquece mucho la forma en la que valora y enriquece mucho la forma en la que trata, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal, ese componente de subjetividad. De la fisioterapia no es una, la fisioterapia son muchas fisioterapias y la interpretación que le damos a las cosas varía enormemente dependiendo de con quién estés hablando. Así que eso está guay. Y además le añade un poquito así como de Juego de Tronos, ¿no? De vidilla, es muy chicharachero, como dice el Manuel. Bueno,
porque al final, pues eso, están como los enemigos en las casas, ¿no? Y es como, los jerarquistas contra los sistémicos, los ecológicos batallando contra los de las reflexógenas, en fin, los de patrones generadores ahí, los pobres al margen de todo. Así que le mete como un poquillo de vidilla también al tema tan serio que es la neuro y da mucho que hablar, ¿no? Y luego pues siempre tienes a los alumnos, ¿no? Lo típico de, ¿qué seré yo, no? Yo, Juan, ¿tú cómo me ves? ¿Yo soy más jerarquista o soy más sistémico o soy más? Es que yo no estoy de acuerdo con eso de corregir las compensaciones, es que yo... Y entonces empiezan ahí como a intentar encontrar una identidad, igual que la identidad es importante en la vida, también una identidad como terapeuta dentro de esta hipótesis de control motor, y eso es divertido también un poco y le aporta frescura al análisis histórico de la disciplina. De hecho, yo creo que las asignaturas de historia de la fisioterapia de lo que se debería hablar es de esto, no de los egipcios empezaron a hacer masajes en el 3000 antes de Cristo y tenían spa en la antigua Grecia y no sé qué, no sé cuánto, que al final eso de historia de la fisioterapia tiene lo que yo de cura, un poquito. Bueno, algunas cosas, pero poco. Bueno, si os parece vamos a empezar y vamos a centrar el análisis en cuáles son las principales escuelas, cómo surge cada una. Vamos a centrar algunos aspectos básicos que, en primer lugar, siempre hay que analizarlas como decía Yolanda, del momento histórico en el que se producen. No hay ni buenas ni malas. En el momento en el que surge cada una de las escuelas, por llamarlas de alguna manera, pues era lo mejor que había, eran muy rompedoras. Y han hecho mucho bien a la evolución de la neurociencia en general y de la neurofisioterapia en particular. Entonces, lo primero que queremos decir es que aquí no tenemos ningún tipo de prejuicio contra ninguna de las hipótesis, ¿no? No somos, más allá de las bromas, enemigos de ningún planteamiento, siempre que se haga eso, en el contexto histórico en el que se produce. Y luego que por principio de anidamiento, que es un principio muy sistémico, que hablaremos de él en el momento en que nos centremos en la sistémica, cada una de las hipótesis contiene a las anteriores, porque todas se forman a partir de la evolución del conocimiento. Entonces, ninguna de ellas al evolucionar se desecha completamente. De hecho, hay cosas de la teoría de reflejos desde Sherrington que todavía hoy en día estamos utilizando en la evaluación y que funcionan bien, todavía se están utilizando, ¿no? Y no hay que decir, no, eso es muy antiguo, eso ya... No, los reflejos siguen existiendo. Entonces, y que esperemos que existan por muchos años. Con lo cual, esas dos premisas siempre por delante. Primero, la contextualización histórica para evitar la demonización de ningún tipo de orientación. Y luego, pues, el principio de anidamiento que hace mucha justicia. Y es que no desechamos completamente ninguna de las paradigmas, ni siquiera hoy en día se desecha completamente, ¿no? Y cuando hablamos de jerarquías, pues todavía sabemos que hay cierta jerarquía en el sistema nervioso. Y cuando hablamos de reflejos, hay cierto reflejo. Y cuando hablamos de evolucionismo, pues hay cierto componente evolutivo, evidentemente, con cualquier ser vivo, ¿no? Pero la idea es contextualizarlo. Así que bueno, Manuel, yo creo que la idea era hablar hoy de teoría de reflejos, teoría jerárquica evolucionista, ¿no? Que beben de la misma fuente y a lo mejor llegar a patrones generadores si nos da tiempo. No sé si me equivoco, si te parece bien el planteamiento, Manuel, tú que eres muy ordenado. Yo creo que está en lo cierto, es más o menos lo que Muy tenemos bien. pensado. Venga, hoy no hay fútbol ni hay nada, ni vas a hacer el pino. Hoy hay fútbol, pero no lo voy a ver. Vaya. De hecho, ayer tampoco lo vi, me quedé dormido. Vaya, qué pena, qué pena. Oye, Manuel, no grabamos ayer para que tuvieras... Un dato. Vaya, no grabamos ayer para que viera el fútbol y hoy se queda dormido. En fin. Bueno, pero esa es la vida en sí misma. Hombre, claro, la vida de Manuel. Esa es la vida en sí misma. En fin. Bueno, vamos a empezar por la teoría de reflejos si queréis, que vamos a ir desgranando. Si os parece, vamos a seguir el esquema de Sandwich-Cook, aunque yo haría algunas variaciones, porque es verdad que dentro de cada una de las escuelas hay como formas más radicales y formas más soft, hay formas más suavonas de interpretar las teorías, cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, por seguir el esquema, hablaremos de reflexógenas, hablaremos de jerárquicas, evolutivistas y neoevolutivistas, que están ahí como un poco dentro del mismo momento histórico, hablaremos de patrones generadores y en futuros capítulos, si esto os gusta y os apetece, pues podemos hablar de sistémica, dinámica de sistemas, que da para un capítulo largo, y de ecológica, que si no da para un capítulo da para bastante. Y también es cierto que conforme vamos evolucionando las teorías se vuelven más complejas. Las causas y los efectos se abren y hay que teorizar más y calentarse un poquito más la olla. Entonces es cierto que, bueno, vamos a ver cómo sale este y luego ya nos vamos a otras cosas. Bien, empezamos con Puede ser una trilogía chula. Puede ser una trilogía así de como algunas películas. Pero bueno, no sé. A nosotros, bueno, si hicimos una trilogía sobre equilibrio con un artículo, ¿qué podemos hacer con control motor? Podemos estar hablando de control motor años y años. Un podcast aparte. Un podcast aparte que se llama control motor.
Y otro con los hongos zombies, con las cosas de fricos. Eso Pensamos se puede vamos a llamar... poner esas pequeñas charlitas. El programa se puede llamar Neuroflautas o algo así, sí. Y yo creo que hablaremos de neurobiología de los hongos zombies y todas estas cosas que os gustan tanto. Bueno, empezamos con la teoría de reflejos. La teoría de reflejos al final está enmarcada dentro del inicio, para mi gusto, quizá sí sea el inicio, de las teorías de control motor que se ligan al sistema nervioso. Porque es cierto, a ver, que por centrarnos un poquillo, control motor, como nosotros lo vamos a abordar, es el intento que el ser humano lleva haciendo prácticamente desde que es un bicho medio consciente, de explicar cómo el sistema nervioso es capaz de, teniendo en cuenta la variabilidad y teniendo en cuenta la cantidad de opciones que podrían generarse y de combinaciones a la hora de planificar un movimiento y dar respuesta eficaz tanto al entorno como a la tarea, pues cómo el sistema nervioso se la ingenia de alguna manera para regular todos esos factores, todas esas combinaciones y decidir, entre comillas, y muy entre comillas, cuál es la mejor de las estrategias, ejecutar la estrategia y que al final pues funcione bastante bien los 80 o 90 o 100 años o más de 100 años que viven algunas personas, ¿no? Entonces, es verdad que para sobrevivir 100 y pico años, pues hay que tener como un sistema nervioso bastante hábil para que no te caigas por ahí por un hoyo o no te pille un camión y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que el sistema nervioso funciona relativamente bien a la hora de coordinar nuestros movimientos y de poder ejecutar tareas funcionales en los entornos en los que vivimos, que además son entornos muchas veces, y luego hablaremos de eso, como entornos que contienen un montón de variables que son muy complejos y conforme la vida avanza más todavía, ¿no? Una gran ciudad, fijaros, no es un entorno de un prado en el que lo más que puede pasar es que me dé el sol en la cabeza y me muera de sed o que me caiga porque me tropiece con una piedra. Una gran ciudad, pues fijaros, la cantidad de estímulos peligrosos que hay y aún así el ser humano sigue pudiendo enfrentarse al entorno y a la tarea de una forma bastante satisfactoria. Por tanto, esa es la pregunta principal, ese es el enunciado como problema de los grados de libertad por las teorías sistémicas y que va a ser nuestro hilo conductor. Es decir, ¿cómo narices se la ingenia el sistema nervioso para generar movimiento funcional con la cantidad de factores que tiene que regular y que controlar, entre comillas? ¿Vale? Ese sería un enunciado del problema de los grados de libertad, como así para todos los públicos. Bien, pues la teoría reflexógena yo siempre digo que para mi gusto son las primeras que hablan de esa explicación, pero la atribuyen ya al sistema nervioso, ¿no? Porque antes hubo otras teorías neumáticas, teorías de diablillos y de almas y de no sé cuánto, pero con la teoría de reflejos, después de los experimentos que se hicieron en animales, que ahora Manuel nos puede hablar un poco de ellos, sobre todo con el descubrimiento de la electricidad y todo este tipo de cosas, pues por fin como que ahora ya se atribuye al sistema nervioso la responsabilidad de esa regulación del movimiento, ¿no? Y ahora es el sistema nervioso el que va a ser el principal ejecutor de actividades funcionales. Entonces, vamos a ir desarrollando un poquillo los orígenes históricos, vamos a hablar de los principales postulados, vamos a hablar de las críticas que recibieron y algunas cosas que hicieron porque como que perdieran fuerza estas teorías, y luego, si queréis, hablamos un poquillo de la aplicabilidad clínica y de qué nos podemos quedar con cada una de esas. Así que empezamos con reflejos y, Manuel, si te parece, pues cuéntanos un poquillo cómo fue evolucionando la ciencia objetiva en cuanto a descubrimientos que marcaron esta teoría de reflejos y luego, pues venga, vamos montando los principales postulados que van definiendo un poco el campo de estudio de la reflexógena. Yo, si tuviera que resumir al final, diría que las teorías reflexógenas enfatizan mucho tanto el análisis del reflejo como elemento inicial, estructural casi, y como el ladrillo sobre el que explicar toda la conducta humana, ¿no? En su parte más heavy sería así, la parte más dura de la reflexógena sería así, ¿no? Como todas las conductas humanas, por complejas que sean, se pueden explicar mediante el encadenamiento de reflejos simples, ¿no? Y cómo colocan a la médula y el sistema nervioso periférico en un puesto que hasta ese momento no habían tenido. Así que cuéntanos un poquillo si te apetece. Pues sí, Juan, al final yo creo que es un poco lo que habéis comentado. Creo que hay que darle la importancia histórica a esto, porque al final nosotros nos vamos a cargar la teoría reflexógena en 2 minutos y además es como, esto es lo típico que te lo cuentan ahora, en siglo XXI, y tú dices, hombre, pero como esto, ¿cómo lo podrían pensar? Es como lo de que la Tierra era plana en su día, pero que obviamente
eran descubrimientos muy, muy avanzados que llevaban mucha reflexión detrás y que fueron unos avances bastante importantes en su día. Sí es verdad que, como bien comenta, al final el sistema nervioso no se le daba mucha importancia y se empezaron a hacer algunos experimentos en los cuales ya se empezó a ver que, como dice, que la médula y el sistema periférico tenían cierta ya importancia a nivel de control del movimiento de los músculos. Por ejemplo, se decapitaban a las ranas y se le daban como estímulos eléctricos y se veía que se podíamos mover sin ningún tipo de necesidad. Y ya se empezó a descubrir como que la médula no era simplemente cables que por ahí pasaban y conducían electricidad, sino que tenían algún tipo de función. Se fue desarrollando muchísimo ese campo y se fue estudiando mucho el reflejo, se fueron entendiendo fenómenos como la irradiación, que es que cuando tú le metes mucho estímulo, un estímulo muy potente, puedes irradiar esa respuesta hacia otros músculos adyacentes. Se empezó a entender los conceptos de sumaciones temporales, sumaciones espaciales, es decir, que tú podías meter estímulos en diferentes momentos o estímulos desde diferentes partes, desde diferentes espacios y para provocar una respuesta. Y también se empezó a entender pues, como fenómenos como de la degeneración recíproca, que nos lo han enseñado todos en el reflejo patelar, por ejemplo, de un reflejo estimula los agonistas y inhibe a los antagonistas. Entonces, sí es verdad que todo esto era como mucho estudio, se empezó mucho el estudio de los reflejos, de todas esas conductas reflejas, y siempre se le daba como ese componente eléctrico, hasta que llegó un poco este hombre que era Charles Sherrington, ¿vale? En 1906, que ha sido como el padre de las teorías reflexógenas. Me encanta la introducción de Sherrington, Manuel, que parece que estás contando un chiste. Y ahora llega este hombre, que es un tal Charles Sherrington, que no sé si os sonará. Hombre, pues ha sido uno de los científicos más influyentes y, como lo digo, nosotros ahora mismo le desmontamos la teoría en 2 minutos, pero en este hombre que escribió un libro, que no lo voy a leer en inglés, pero que vendría a ser como la acción integrativa del sistema nervioso, eso traducido al inglés, pues se ha clasificado como uno de los libros más influyentes de la comprensión que hubo del sistema nervioso en el comportamiento humano. Entonces, para que veáis un poco... De hecho, Manuel es el padre de la neurofisiología. Es una auténtica revolución lo que propuso este hombre. Entonces, este hombre, una de las cosas que proponía es que el sistema nervioso tenía una unidad funcional que era el reflejo, pero en concreto le daba muchísima importancia a la sinapsis. ¿Y por qué le daba tanta importancia a la sinapsis? Pues él decía que como que la conducción nerviosa, la conducción eléctrica que se produce por los axones, estaba bastante bien y era importante, pero la sinapsis tenía una serie de características que podía hacer que el sistema nervioso modulara o integraba diferentes acciones, y era que tenía la capacidad de tanto estimular como inhibir, que eso no lo tiene la conducción nerviosa. La conducción nerviosa conduce o no conduce, pero esa sinapsis, a través de esas hendiduras químicas y esos neurotransmisores, sí puede modular la respuesta, y era lo que él llamaba reflejos aliados o reflejos antagonistas, que era un poco la forma en la que él veía que se podía potenciar diferentes respuestas o inhibir determinadas respuestas. Y entonces pasamos de un sistema nervioso que era prácticamente cables que conducían electricidad a un sistema nervioso que era capaz de integrar a diferentes niveles respuestas e ir modulando. Entonces eso fue como un boom, un gran descubrimiento, y pues se creó una visión mucho más importante, o de que se le diera más importancia al sistema nervioso. Esta sería un poco... Muy bien, Manuel. Si queréis, esto fue lo que dio Sherrington a las teorías reflexógenas. Un tal Sherrington. Un tal Sherrington. Voy a leer yo sobre ese hombre, que parece interesante. El tal Sherrington ese, no sé, parece que sabía ese hombre. Bueno, Yolanda, lo que dice Manuel es muy interesante desde el punto de vista de un sistema nervioso que al final pues se basa en estímulos-respuestas, y quizás sea el punto de partida de las teorías reactivas del sistema nervioso, y todavía tiene la concepción que hoy en día tiene mucha gente del sistema nervioso como un sistema, pues yo siempre lo digo, con estas teorías nace lo del estímulo, procesamiento, respuesta, ¿no? Todavía el procesamiento era en
era muy automático, porque este hombre sobre todo lo que hablaba principalmente era de respuestas que estaban muy automatizadas, que no requerían, como decía Manuel, decapitaba al bicho y daba igual que el bicho tuviera cabeza o no tuviera cabeza, o estuviera vivo o muerto, que prácticamente contraía la musculatura, ¿no? Eh, pero es cierto que fue el inicio de una concepción del sistema nervioso como sistema nervioso desde fuera hacia adentro, ¿no? Desde lo que se llama el outside hacia el inside, ¿no? Que es como el sistema nervioso, su función era como recoger información del medio mediante ciertos estímulos que llegaban. Esos estímulos se interpretaban de la forma como más, más que se pareciera a la realidad de fuera. Conforme más se pareciera ese procesamiento y más fielmente se procesaran los estímulos externos, pues se podían dar respuestas más adaptadas. Y eso al final yo creo que ha pervivido hasta nuestros días un poco, ¿no? Ese carácter como reactivo del sistema nervioso. Yo no sé qué opinas tú sobre esto, pero yo creo que es importante porque a día de hoy todavía, y lo vimos por ejemplo en los capítulos de equilibrio, todavía bebemos de esta tradición, ¿no? De la tradición del estímulo-respuesta como la base del funcionamiento del sistema, ¿no? Sí, es una forma fácil de verlo y de objetivarlo. De hecho, yo creo que por eso fue el primer paso, ¿no? Yo meto un estímulo y veo que el sistema responde, ¿no? Es más fácil de objetivar pues con la tecnología que había en el momento y con la ciencia que había pues a principios del siglo pasado, ¿no? Pero sí que a día de hoy pervive y bueno, es lo que hablábamos antes, no quiere decir que esto no exista, pero algo que yo creo que sí que es interesante de cada escuela, ¿no? O de cada forma de interpretación es dónde ponen el foco, dónde ponen como el mayor interés. Y en las escuelas que a día de hoy siguen funcionando, pues sobre teoría de este tipo refleja, pues se sigue poniendo mucho el foco como se ponía al principio del siglo, porque era lo único que se sabía, lo que hablábamos de cada cosa a su contexto, ¿no? Yo doy un estímulo al sistema nervioso y el estímulo responde con algo. Y esa respuesta podía ser de nuevo un estímulo que encadenase con otra respuesta y así se montaba, como tú decías, en la jerarquía, en la reflexógena más dura, incluso el comportamiento humano, incluso el que yo pudiera decidir si me casaba con un hombre. Bueno, en esa época no podría decidir, pero bueno, si yo decidía si iba a comprar al mercado lechuga o iba a comprar boniato, es decir, incluso cosas que a día de hoy nos parecen muy lejos, ¿no? De entender que pueda ser un encadenamiento puro de reflejos, pues en aquel momento, como era lo que la ciencia había demostrado, pues se proponía así, ¿no? Y algo que también ha dado mucho aliciente y mucho trabajo a los fisios, es pues que se empezó a entender como que en ese estímulo-respuesta nosotros podíamos decidir qué estímulo dábamos y qué intensidad dábamos y siempre íbamos a recibir una respuesta lineal, ¿no? A más intensidad de estímulo, más intensidad de respuesta, con lo cual también nos daba como un poco más de intención o nos hacía creer un poco, ¿no? Que con que nosotros metiésemos cierta información al sistema, el sistema la iba a procesar de la misma forma y te iba a dar la misma respuesta, que es un poco de lo que beben las formas de trabajo reflexógenas que existían en aquel momento y que a día de hoy siguen existiendo, ¿no? Yo te meto un patrón reflejo, por ejemplo, de restación y como tú estás sintiendo y estás ejerciendo una restación, pues cuantas más veces lo hagas y cuanto más intensamente lo hagas, más va a generarse ese patrón en el sistema. Entonces, sí, bueno, eso pues, después se llamó facilitación en las teorías que hablaremos en las neurofacilitadoras, pero ya sientan las bases un poco del aprendizaje sináptico, como decía Manuel, y de todo ese aprendizaje implícito que no requería de control consciente, pero que era muy agradecido de trabajar porque al final como que las relaciones causales estaban muy claras, ¿no? Si yo subía la intensidad del estímulo y se producía una disminución de la respuesta, pues había saturado, ¿no? Ellos todavía no tenían la tecnología a lo mejor para describir un fenómeno de saturación a nivel sináptico o un fenómeno de inhibición, pero sí tenían la experiencia clínica, ¿no? De yo le tiro 3 veces a esta pata que está es muy que se lo dura. explico un tal Candel un poco más tarde. Claro, Un tal Candel. claro. Entonces, al final, pues yo creo que ellos no tenían todavía la ciencia debajo, pero sí tenían la clínica, ¿no? Es decir, bueno, pues el fisio
puede hacer cosas que eso, manipulando estimularmente, va a cambiar la respuesta que da ese sistema nervioso. Entonces la enfermedad siempre se entendía como una falta de representación interna del entorno, pues porque se habían fallado los receptores, porque el estímulo no se estaba pues procesando de la forma correcta, y entonces la labor del terapeuta de alguna manera era, pues lo que tú decías, Dar el estímulo correcto. Claro, dar el estímulo correcto, que aparecer. además estaba muy pautado, yo siempre lo cuento, ¿no? Cuando uno escucha a un terapeuta, a un fisio, hablar de una toma contra toma, que es muy complicada, que tiene muchas componentes, que si hacia distoprosi, no sé qué, con rotación, con hacia la cabeza, pero no sé qué. O sea, cuando tienes que estudiar 10 veces para poder tocar un brazo y que eso sea terapéutico, eso suele ir muy ligado a la reflexógena. Las reflexógenas son muy del estímulo. Esto lo veíamos, por ejemplo, en PNF, que bueno, que tiene mucho de reflexógena también, ¿no? Y era lo que llamaban, me acuerdo yo en la carrera, el estímulo justo, ¿no? El estímulo útil o algo así, que era como ni poco ni mucho, ni regular, ni era el estímulo ese que había que dar, que era el estímulo justo de tracción, el estímulo justo de resistencia, el estímulo justo de hacia dónde facilitabas tú el movimiento para generar ese encadenamiento de reflejos que por irradiación, como comentaba antes Manuel, pues tenía un efecto terapéutico, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante porque al final fenómenos con los que estamos tan habituados hoy en día, nunca mejor dicho, como la habituación, la saturación, la facilitación, la inhibición, pero incluso a lo mejor fenómenos más complejos como pueda ser una facilitación a largo plazo, ¿no? Una potenciación a largo plazo. Al final, bueno, pues no dejan de ser reflejos, entre comillas, lo que pasa es que son corticales de alguna manera o en estructuras un poco más elaboradas. Pero bueno, todavía hay mucho de reflejo en la neurociencia que estudiamos, y de hecho, Manuel, te tiro un poco la pelota, en infantil todavía más, porque claro, en infantil al final, como yo siempre digo que el ser humano nace a medio cocer, ¿no? Que le falta todavía una cocción, y que nace pues porque si no, no podría sacar la cabeza por la pelvis de la madre, y entonces los embarazos deberían ser mucho más largos, pero el niño que nace está todavía desarrollándose neurológicamente prácticamente como si estuviera en la barriga, porque es que nacemos que no valemos para nada, los seres humanos. Claro, en infantil, como todavía los niveles de corticalización, que luego dijeron los evolutivistas y tal, pues son tan bajos y el sistema todavía está funcionando manejando menos grados de libertad, pues como que este tipo de abordajes son todavía como más causa-efecto, más agradecidos, ¿no? De utilizar tanto en la evaluación como en el tratamiento, ¿no? Porque además, una de las cosas buenas, entre comillas, que tienen es que no requieren de una participación muy activa por parte de la criatura, ¿no? Porque un reflejo es un reflejo. Entonces, da igual que yo quiera o no quiera, que si tú me das el golpe en la patela y yo no me lo espero y no hago algo activo en contra, va a salir el reflejo, ¿no? No necesito una participación activa por parte del paciente. Yo creo que esto en infantil todavía es más frecuente de lo que creemos, ¿no? Sí, al final tenemos en cuenta que al final el niño, la actividad, sobre todo durante los primeros trimestres de vida, la actividad principalmente refleja, tenemos mucha actividad refleja, que no significa que sea exclusiva, que hay mucho más, ¿vale? Pero al final la más evidente que nosotros vemos es la refleja. Al final todos hemos estudiado que no sé qué el reflejo moro, aparece en no sé qué etapa, aparte de la quinto mes desaparece la segunda fase, pero que se queda la primera fase hasta los séptimo mes, y luego el reflejo de Gaprin, y luego el reflejo de succión, y luego el reflejo de 40.000 reflejos. Al final esto ha sido un caldo de cultivo para que muchas escuelas de tratamiento y de evaluación pues se basen simplemente en este estudio de analizo cuándo, cómo y con qué intensidad aparecen o no desaparecen determinados reflejos, y en base a eso monto una intervención que normalmente se basa en repetir esos reflejos hasta que por mecanismos, como habíamos comentado, de aprendizaje no asociativo, o disminuyan o desaparezcan. Y por tanto yo justifico que mi terapia pues va bien porque le he quitado el reflejo, que era lo que le permitía que no avanzara, que eso lo vamos a ver un poquillo más en teorías evolutivas, que son como ya la evolución un poco de esta reflexógena. Pero sí, al final ha sido un caldo de cultivo muy grande para todo, para todas estas escuelas de tratamiento en infantil, y que todavía se siguen viendo muy a menudo. Bueno, pues si os parece, rescatamos un poco las características principales: sistema nervioso reactivo, estímulo que es el gran protagonista y la respuesta que se genera ante ese estímulo, que el sistema nervioso es como una especie de caja negra, entre comillas, que está vacía, como decía Aristóteles ya en su época, ¿no? No hay nada en el intelecto que antes no estuvieran los sentidos. Es como que desde fuera, pum, pum, yo voy metiendo cosas en el sistema nervioso y voy generando
conocimiento y voy generando movimiento y voy generándolo todo a partir de la recepción de información desde fuera hacia adentro, ¿no? Y el sistema nervioso es un poco como eso, como una máquina de reaccionar frente a ciertos factores que además suelen ser muy genéticos, suelen ser muy ontogénicos en el sentido que que vienen ya de fábrica de alguna manera y que no requieren de aprendizaje más allá, como decía Manuel, del aprendizaje no asociativo, del asociativo básico, pues un poco los condicionamientos clásicos. Y al final, pues bueno, tienen un análisis muy conductista porque se basan mucho, y eso es importante, que creo que también puede ser algo positivo, se basan mucho en la objetividad de la respuesta. Es decir, porque si yo voy a evocar un reflejo o voy a no evocarlo, la verdad es que es bastante objetivo dentro de la objetividad que tiene, pues tú ves el efecto directo. Es decir, si tú te pones a trabajar desde un enfoque ecológico o de un enfoque sistémico, los efectos no son tan llamativos, tan evocables, tan grabables en vídeo, ¿no? Desde el punto de vista de yo te toco aquí y haces así y pegas un salto, ¿me entendéis? Entonces, y además si te pego 7 veces, las 7 veces haces lo mismo, y si te pego más, pues más salto da, y si te pego menos. Entonces, desde el punto de vista conductual puro, teniendo en cuenta que el sistema nervioso solo se expresa hasta el día de hoy por mediante movimiento o lenguaje, pues bueno, es verdad que esa parte buena sí la tenían, que es un primer acercamiento muy científico, muy conductista, en el que de una forma relativamente objetiva el fisio podía de alguna manera, lo que dice Manuel, evaluar ciertos signos que no admiten discusión. Un reflejo de Moro es un reflejo de Moro y ya está, y punto y pelota, y así se evoca y así se produce, y el correcto es este y el incorrecto es este, y el media fase es esta y la otra media la otra, y si son 3 meses son 3 meses y no son 2 ni 1. Entonces al final yo creo que es un primer intento como de llevar el análisis del movimiento o de las causas del movimiento a poder en un papel describir bien los signos y cómo van evolucionando. Y luego, desde el punto de vista de la terapia, es como, primero, muy efectista, y segundo, también tiene una lógica aplastante, y es, pues si el crío no se mueve por esto, pues yo repito esto muchas veces, sea para facilitarlo o sea para eliminarlo. Principalmente suele ser para facilitarlo, porque las reflexógenas primarias, en las primeras escuelas reflexógenas, lo que se hacía principalmente era la repetición de patrones estereotípicos reflejos, y de hecho se llaman terapias reflejas, o terapias de locomoción refleja, o terapias de automatismo. Es decir, lo llevan en el nombre, que no estoy yo diciendo nada raro, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que hacían era eso: estímulo correcto, con el estímulo correcto se facilita el procesamiento correcto, y por tanto se facilitará una respuesta adaptada. Yo, si os parece, ese sería como el resumen de la teoría de reflejo. Por lo menos en su modalidad básica. Luego esto evolucionó un poco más, nunca mejor dicho, pero en la parte básica era esta. Bien. Pero luego... Sí, dime, Yolanda. Sí, a mí sí me gustaría añadir que algo que sí que fue muy revolucionario en la teoría de reflejo fue que fue la primera vez que los fisios se planteaban, o nos planteábamos, que haciendo estimulación periférica y tocando el cuerpo podíamos generar un efecto sobre el sistema nervioso, que eso sí que fue muy revolucionario. Y, por ejemplo, Doman, que a día de hoy es una brutalidad lo que se hacía, ¿no? Sabiendo un poco pues ya toda la evolución, ¿no? Pero Doman fue uno de los primeros que escribió eso también, y creo que también hay que reconocérselo al pobre hombre en aquella época, en el que se planteaba, ¿no?, que el tirar de un brazo espástico, o el movilizar una pierna, o el generar un patrón reflejo de movimiento, estaba generando cambios en el sistema nervioso de la persona en cuanto a tratamiento. Y eso sí que es verdad que, bueno, pues son cambios que, como estabais diciendo, tienen más que ver con formas de aprendizaje reflejas más simples, no asociativas, y no un verdadero aprendizaje motor. Pero bueno, es una forma de acercamiento que hasta el momento no se había dado. Entonces, quizás esa parte sí que a mí me parece muy interesante cuando me lo estudié así en perspectiva en historia, porque ahora lo tenemos muy claro, que tocamos al paciente, claro, y estamos generando cambios en su sistema nervioso, pero hace un siglo y medio no se tenía claro. Sí, de todas formas, incluso estos autores, ahora que has nombrado a Doman, hay por ahí un libro que está ya descatalogadísimo, que yo me lo leí en fotocopia, yo no sé cómo lo conseguí, que son los diarios un poco, algunas cosas que este hombre escribió sobre su experiencia clínica. Incluso él contaba con cierto cachondeillo así como, y fíjate que es uno de los padres de las teorías reflexógenas y luego evolutivistas, sobre todo, ¿no?, de abordaje en infantil.
Pero él planteaba, por ejemplo, yo siempre recuerdo la anécdota de una niña que le preguntó que por qué le tocaba el brazo a su madre cuando su madre lo que le había dado era en la cabeza. Entonces, fijaros que incluso hasta ellos llegaban como a plantearse de alguna manera que quizá el abordaje periférico de lo central era como que estaba un poco lejos. Lo que pasa es que es cierto que las teorías reflexógenas se basan en ese descubrimiento que fue tan llamativo y que para los científicos fue tan, pues, o tan excitante como, nunca mejor dicho, que se pudieran provocar respuestas distales y proximales en distancia, ¿no? Que esa era una de las características que los sistemas nerviosos evolucionados podían generar, porque en muchos bichos el bicho solo puede como mover la parte del cuerpo que está siendo estimulada, ¿no? Porque tiene un sistema nervioso que todavía es como mucho más prototípico, es mucho más ganglionar de alguna manera, no vamos a entrar en eso, porque quizás ya ahí habría que entrar en antropología y en otros estudios más duros, pero al final el hecho de que el ser humano pudiera desencadenar respuestas lejanas al sitio de estimulación, a ellos les llamó mucho la atención. Entonces, claro, fue muy fácil dar el paso de si yo me pincho en el pie y hago una respuesta de triple flexión de miembro inferior y me llevo la carga al otro lado y no sé cuánto y lo siento arriba y chillo y no sé qué, pues al final era como muy fácil decir, bueno, pues quizá también tenga efecto lejos en el sistema nervioso, no tiene un efecto directo solamente en lo periférico y en médula, sino que suba también arriba, ¿no? Y era un paso que era muy fácil dar. Con los años hemos visto que ese paso no es tan fácil y que uno de los pecados, y si os parece entramos ya en las limitaciones del modelo, es precisamente que se confunden mucho los rendimientos con los aprendizajes. Es decir, realmente con la repetición de estímulos estereotipados y de reflejos de este tipo, lo único que se consiguen, pues lo que hemos estado hablando, son rendimientos en formas de aprendizaje que son muy sinápticas, que normalmente no van a generar cambios conductuales importantes y sobre todo que con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que realmente la relación que hay es una inversión de la causa-efecto y que lo que estábamos haciendo era un tratamiento sintomático y no causal de la lesión que se había producido en el sistema nervioso y de la patología. Es decir, que al final es como si una persona, siempre se lo digo a los alumnos, como si una persona tiene una neumonía, tú le quitas la tos y te crees que con eso lo has curado. Y es como, no, mire usted, es que la tos se produce por la neumonía. Porque yo le quite la tos, no estoy haciendo nada a la neumonía. Estoy simplemente haciendo un tratamiento, pues eso, la alteración de los reflejos, por desgracia, como es la vía final del sistema nervioso y por ahora solo podemos expresarnos mediante movimiento, al final la alteración de los reflejos es útil en la evaluación por eso, porque cuando un reflejo se altera es que algo pasa en el sistema nervioso sí o sí, y eso tiene sus ventajas, ¿no? Pero como limitación, que es lo que estamos ahora, también hay que decir que muchas veces se hace una inversión de la causa-efecto y al final estamos tratando la consecuencia del daño esperando que la consecuencia como que tenga efectos sobre la causa. Y eso al final, desde el punto de vista lógico, desde un punto de vista científico, es una paradoja importante y no deja de ser una falacia lógica de primera clase. Entonces, es la lesión neurológica la que produce la alteración de los reflejos. Por tanto, porque tú trates la alteración de los reflejos, la lesión neurológica no tiene ni que moverse. Es decir, no tiene que generar nada porque la alteración de los reflejos es consecuencia y no causa de la patología. Entonces, bueno, si os parece, esa sería una de las primeras limitaciones. Yo abro un poco mesa para que comentéis qué otras limitaciones os parecen importantes a vosotros. Pero yo quizás me quedaría como esta inversión de la prueba, porque muchas veces lo vemos, y yo lo he visto incluso dando clases, Manuel es testigo, en algunos posgrados de neuropsicología, gente que está trabajando aspectos cognitivos y hasta conductuales en infantil, que te vienen defendiendo que la integración de un reflejo, llamando integración, llámese lo que se llama integración, que la integración no es ningún fenómeno sináptico que yo conozca, ni tiene ningún significado, integración es una no palabra dentro del sistema nervioso, es decir, todo es integración en la vida, pues sí, no significa nada la integración, pero como la repetición de ciertos reflejos van a generar cambios conductuales y es como, mire usted, eso no es así, no se ha podido demostrar de ninguna manera, porque si eso fuera así, las personas que tienen alteraciones motoras graves tendrían alteraciones cognitivas graves y eso no funciona así. Es decir, una alteración motora grave refleja, no quiere decir, la gente que tiene enfermedades de segunda motoneurona no tiene por qué tener alteraciones cognitivas brutales derivadas de la falta de movimiento, ¿vale? Puede tener otras, pero no es tan sencillo lo de altero el reflejo, curo el reflejo y entonces al tratar el reflejo trato la causa primaria, ¿no? Entonces yo creo que esa inversión
es una de las primeras cosas problemáticas que habría que explicar a cualquiera que se dedique o que tenga un familiar afectado por estas patologías neurológicas, que son de las más frecuentes. Y luego, pues bueno, os abro un poquillo a que habléis, si queréis, del principio de transferencia y de otras cosas que también mataron, entre comillas, la aplicabilidad de la teoría de reflejos a la neuro hoy en día y sobre todo el aprendizaje motor, ¿no? Sí, yo creo que si nos vamos un poquillo a las bases más biológicas y a los experimentos, porque eso, bueno, es un poco la conclusión que sacamos ahora, pero sí es verdad que en el momento que sale una teoría de control motor, pues se intenta hacer muchos experimentos al final para intentar o refutar o aceptar esa hipótesis, y al final hemos visto que estas teorías reflexógenas te pintaban un sistema nervioso que era principalmente reactivo, que necesitaba un estímulo del entorno, un procesamiento que llamáramos, y luego producía una salida o una respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues, ¿qué es lo que se propusieron los investigadores? Dijeron, bueno, pues si esto es un sistema nervioso reactivo y que siempre necesita un estímulo externo, pues vamos a quitar el estímulo externo, que no se pueda procesar, a ver si se produce la respuesta o no. ¿Y qué es lo que vieron? Pues cogieron algunos animalillos, le cortaron las raíces posteriores de la médula, que sabéis que lleva toda la información sensitiva. Dime, Juan, que me estás poniendo cara rara. Bueno, pero estás pegando un salto a los patrones generadores con doble pirueta, bueno, pero ¿no? bueno, sí, bueno, estoy dando un salto. Luego ¿O me está dando la sensación? No sé. No hemos saltado la neurofacilitadora. Pero estaba yo pensando ahora que no nos iba a dar tiempo de empezar la neurofacilitadora en el capítulo. No, y de repente oigo a Manuel ya cortando las raíces forma, posteriores a los bichos. Es una forma de explicar cómo esto no se sostiene. Yo creía que ibas a aprender a hacer el pino, no a dar dobles tirabuzones hacia atrás, ¿eh? Porque vamos, bueno, ¿me dejas terminar o...? Evidentemente. Ya en el disclaimer del podcast Neuroconciencia pone que hay libertad absoluta de expresión y que cada uno aquí es responsable de sus palabras. Yo eso es lo que me ha llamado la atención, porque he hecho como iba en la montaña rusa diciendo, pero bueno, hemos pasado de reflejos a patrones generadores. Claro, claro. Pero una de las cosas... Hemos saltado 60 años. Que veíamos, y una de las cosas que refutaron sobre todo la teoría reflexógena, pues fueron los experimentos de patrones generadores, que se dieron cuenta que al cortarle las raíces posteriores, es decir, que al cortarle la información sensitiva a los bichos se podían seguir moviendo, aunque fuera con unos movimientos estereotipados. Entonces decían, bueno, aunque se produzca o aunque sea importante la información sensitiva o el estímulo para producir movimiento, no es necesario, no es imprescindible. Entonces, esta es una de las cosas que critica o que refuta un poco esta teoría. Otra de las cosas también importantes es simplemente la plausibilidad biológica de que todos los movimientos sean reflejos encadenados. Es decir, en teoría reflexógena lo que te explican es que se produce una sucesión, un encadenamiento de reflejos que uno lleva a otro. Pero que lo que pasa es que cuando nos vamos a movimientos excesivamente rápidos, que por ejemplo Sang-Wei Ku habla de una mecanógrafa experta, no hay tiempo, o los reflejos tardan más tiempo que lo que tarda una mecanógrafa en activar las teclas. Por tanto, no podemos decir que una tecla active la siguiente porque es un encadenamiento de reflejos, sino simplemente estamos viendo que no hay tiempo real, o que el tiempo en el que se produce esa acción es más rápido que el de los reflejos. Por tanto, no puede ser suscrito por los reflejos. Y si quieres, Yolanda, te dejo la de el contexto y la transferencia de aprendizaje. Bueno, ahí lo que tú estabas diciendo también, Manuel, es que al final, si todo fuera un encadenamiento de reflejos, ¿no? Que eso se hablaba también, habría movimientos o respuestas que serían demasiado lentas, es decir, porque el tiempo de, como tú decías, de disparo, pues al final, si tienes que estar esperando a que haya 5 o 6 respuestas o las que sea para poder desencadenar un movimiento más complejo, pues los tiempos de reacción se nos irían. Es verdad que un sistema solamente reactivo no podría explicar el comportamiento del ser humano. Y luego algo que... Y también, chicos, que al final si te falla uno ya se rompe la cadena, que era otra de las limitaciones importantes que tenía, que requería de una integridad funcional del sistema nervioso y como que se perdía mucho la capacidad, lo que hoy entendemos como plasticidad neural al final, desde el punto de vista de que hay como distintas rutas que se pueden como
ramificar, retroalimentar, activar de alguna manera. Entonces, una de las limitaciones importantes de este modelo también era eso, era como, a ver, si tenemos aquí como la procesionaria, como un montón de bichos en fila, que son los reflejos, en el momento que tú te cargues a uno de los gusanitos, pues es como que ya lo cortas todo. Entonces, claro, era como, es demasiada fragilidad, ¿no? Es como muy poco probable que el sistema nervioso funcione así, porque la realidad es lo que he dicho antes, que hay gente que vive 100 y pico años y sigue funcionando. Entonces, esa linealidad del reflejo, aparte de, como comentáis muy bien, el delay que se produce entre lo sensitivo y lo motor, que al final es una locura, que sería una locura, ¿no? Y sobre todo en teoría, en actividades que requieran como de mucha integración, de muchos sentidos a la vez, ¿no? Que estén reguladas de muchos sentidos y que además puedan surgir... Ni siquiera las reacciones de equilibrio. Claro, ni siquiera las reacciones de equilibrio se podrían explicar así. Y a lo mejor lo que decía Manuel de la mecanógrafa, que me ha hecho mucha gracia esa palabra, porque es como una palabra de hace muchos años, la mecanógrafa. Manuel, hay alumnos del máster que no saben lo que es una mecanógrafa, te lo digo ya casi seguro, ¿eh? Es que ya somos mayores. Y ahora Manuel dirá, unos más que otros. No, perdón, yo he tirado el Samuel Cook dice una mecanógrafa experta y eficaz. Muy bien dicho. Además, y con un vestido yo de lo la que época, he dicho. y claro, sí, una mecanógrafa. Y las gafas de vez puestas. Y las gafas de vez puestas y recatada. No cualquier mecanógrafa. No, una mecanógrafa entrenada, recatada. Pero claro, la mecanógrafa al final es verdad que su entorno es bastante constante. La máquina de escribir al final todavía no me la juego tanto, pero imaginaros en deportes de alta competición, ¿no? En la que encima se te mete un factor contextual por el medio. Yo siempre digo, pues los del tenis, ¿no? Que se le pilla una china o yo digo una china y la gente se ríe mucho porque por una china una piedrecilla. Pilla una piedrecilla y le pega la pelota y cambia completamente la reacción que tiene que ejecutar el deportista, ¿no? Entonces, estamos hablando ya que encima en entornos variables, si esto fuera un encadenamiento de estímulos y respuestas, o los tiempos de reacción se nos irían mucho, o sea, nos habría comido el bicho o nos hubiésemos caído por el agujero hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, y luego esa parte de si rompes un eslabón de la cadena, te cargas la cadena entera, y eso es muy problemático, ¿no? Es como al final como los tendidos eléctricos, ¿no? Cuando los pones en línea, pues la cosa no es lo mismo que en serie, ¿no? Hay distintas modalidades. Así que yo creo que eso es interesante. Y la transferencia, pues para mí es lo principal, que ya dejó Yolanda. Sí, me quería parar antes de hablar de la componente de aprendizaje, como estabais diciendo, también a que es importante entender que en el sistema nervioso, y esa fue una gran crítica, no siempre el mismo estímulo genera la misma respuesta en distintos seres humanos, ¿no? Entonces tampoco se podría explicar del todo esta teoría, porque no siempre que tú recibes un estímulo reaccionas igual que otro, pero no solo es que no reacciona igual que otro, porque ahí dirías, bueno, pues cada uno tiene su encadenamiento de reflejos distinto a otro ser humano. También nosotros reaccionamos distinto al mismo estímulo, pues dependiendo un poco del factor contextual que estabas diciendo, ¿no? O de la tarea que estás haciendo. Si tú te pinchas y retiras el pie, a lo mejor en un contexto en el que ese pie es tu único apoyo en medio de un precipicio, seguramente por mucho que te estés pinchando el pie no se va a retirar del suelo, con lo cual si al mismo estímulo siempre respondiese el mismo movimiento, pues no podríamos explicar este tipo de conductas tampoco, ¿no? Y luego el tema de la transferencia también es algo interesante, como tú decías, que de cara al aprendizaje motor complejizaría mucho el asunto, porque al final, si cada conducta es un encadenamiento concreto de reflejos, yo no puedo utilizar la conducta, y nosotros siempre hablamos mucho, ¿no? En términos de música, somos músicos. La gente que ha aprendido a tocar el violín es capaz de aprender antes a tocar el violonchelo que el que está aprendiendo el violonchelo a tocarlo de nuevo, porque ya tiene como ciertas componentes del manejo del instrumento de cuerda que ya sabía del violín, con lo cual el aprendizaje es mucho más rápido. Y tú contrapones el aprendizaje de una persona que ya era violinista a tocar el violonchelo con una persona que no había tenido contacto con un instrumento de cuerda, y se ven las diferencias de rapidez, ¿no? Y eso es pues el proceso de transferencia del que hablamos cuando hablamos de aprendizaje motor. Y esto, la teoría de reflejos no te lo permitiría, porque tocar el violonchelo, incluso pues, si pensáis en las características sensitivas,
del instrumento, pues ni la posición es la misma, ni el arco es el mismo, ni el grosor de las cuerdas, ni la diferencia de separación de los dedos, porque cada traste, aunque estos instrumentos no tengan trastes, son de distinta amplitud, con lo cual al Sí, final... la posición de partida del propio cuerpo. Es decir, ya Claro, está. todo Uno se toca espatarrado y el otro se toca... aprenderse de nueva y la Claro. realidad es que no es así. Sí. Que sí que vemos que hay un principio de transferencia importante. Además, yo creo que la teoría de reflejos se pilla un poco los dedos porque también cuando explica las componentes congénitas de alguna manera, ¿no? de los reflejos, al final le restaría mucha variabilidad a la conducta humana, ¿no? Es como si todos nacemos ya con un repertorio prefijado de respuestas motoras, que son las que luego se van a integrar más en teorías jerarquistas ya y evolutivistas, ¿no? En este primer momento no. Pero de alguna manera, como que todos partimos de los mismos ladrillos en construcción, la gran variabilidad de la conducta humana y ya no de la conducta entendida, como decía Yolanda, cultural, ¿no? Ni variabilidad de una forma compleja, pero simplemente de la variabilidad a la hora de moverse puramente, de andar, de correr. Y luego, imaginaros también cuando una persona nace con un sistema nervioso más o menos indemne, pero, por ejemplo, tiene una lesión estructural durante su vida, le amputan una pierna, o le cortan un brazo, o tiene artrosis de las dos rodillas. Si todo viniera tan prefijado y fuera tan reactivo, al final perderíamos mucha capacidad de adaptación a la novedad, porque si los reflejos que tenemos son los reflejos que son estereotípicos, siempre van de la misma manera, son proporcionales, son no sé cuánto, al final, si a mí me da un dolor en el pie y ahora tengo que cargar en el otro, ¿qué pasa? Que tengo que generar reflejos nuevos desde inicio, con estímulos nuevos No, la cosa es mucho más automática. Yo me hago un E15 y no tengo que esperar mucho tiempo para poder seguir caminando, aunque sea la pata coja. Entonces, claro, la teoría de reflejos se pilla también mucho los dedos ahí, en que le resta mucha capacidad de adaptación al sistema, porque al final es como que no es necesario un aprendizaje muy potente, porque ya viene todo como muy prefijado, es muy congénito, es muy genético, si lo queréis, es muy estructurado. Entonces, pues, claro. Yo con eso siempre hacía un chiste que era, ¿no? Con lo de los patrones prefijados, que era como, ostras, entonces los hombres de las cavernas ya tenían prefijado el patrón de WhatsApp real, ¿no? Sí. Jugar a tocar la pantallita del móvil. Es como, claro. Se está viendo, ¿no? Como la forma de moverse en la evolución humana está evolucionando también y no tendría sentido que eso estuviese prefijado ahí guardando un espacio porque ¿para qué? ¿Quién sabía, no? ¿Quién nos puso en el cerebro el patrón de tocarle a la pantallita del móvil para mandar un WhatsApp, ¿no? Claro. O a mecanografiar, como decía Manuel. Una mecanógrafa experta. Pero la cosa de todo esto es que, bueno, al final tú puedes hablar de ciertas componentes que es luego, ahora vamos a la jerarquista y un poco a la evolutivista, que le dieron una vuelta de tuerca y hablaban como que había ciertas componentes que sí estaban prefijadas, pero como que eso luego se podían utilizar, era como que los ladrillos venían de fábrica, pero luego tú podías variar un poquillo los ladrillos en relación a los aprendizajes que pues, se producían en centros superiores. Y si queréis, esto me sirve un poco para dar la entrada a jerarquistas, que yo no sé si os apetece o cortamos, porque llevamos ya una hora hablando y yo creo que Manuel no tiene ganas de empezar la jerarquista a otra hora, ¿no, Manuel? Yo creo que podemos empezar jerarquista una cosa light. Pero es que la jerarquista... Es que jerarquista van con la nunca light, Manuel, porque llevamos una hora hablando de reflejos. Claro, es que la jerarquista tendrían que ir con la evolucionista. Y es que, claro, la jerarquista tiene que ir con la evolucionista y si en reflejos llevamos una hora, pues bueno, en jerarquista no sé cuánto podemos estar. Nuestro capítulo más corto de la historia y en vez de una trilogía, no sé. Bueno, ahora podemos contar anécdotas sobre teoría de reflejos, como decía la Yolanda, ¿no? No hay que parar ahora mismo. Quedarnos con reflejos. Lo que haría sería a lo mejor hablar de formas de trabajo que tienen como base la teoría de reflejos o cosas que sí que podemos utilizar de los reflexógenos en clínica, porque, como hablábamos, no es que sea mentira, es que hay cosas más complejas a día de hoy. Entonces, quizás, pues, darle ese tinte clínico, ya que estamos aquí mano a mano y que al final vemos muchos pacientes, y ya está, y hacer un capítulo de cada teoría, Manuel. ¿Usted cómo lo ves? Lo veo bien. Hombre, yo el 50 lo reservaría para otra cosa, no para... No, si hacemos el 50 de teoría jerárquica, ya... Hombre, pues te digo una cosa.
Yo que soy el ángel negro claro, yo que soy el antijerárquica, sería muy llamativo que el capítulo 50 se la dedicara a las teorías jerárquicas que tantos quebraderos de cabeza me han dado a la historia de mi vida profesional, que tanto amo, porque son mi némesis, ¿no? La jerarquía y yo no nos llevamos bien. Pero bueno, si os parece un poco lo que decía Yolanda, de teorías de reflejos, bueno, yo he nombrado antes a la PNF, que es una aportación brutal, que yo siempre le tengo mucho respeto a la facilitación neuromuscular propioceptiva, porque creo que fue, yo os digo, soy sincero, de las cosas que me explicaron en la carrera, quizá de las más útiles, porque por lo menos le veía cierta aplicabilidad práctica dentro de que servía para varias cosas, pues podías potenciar un patrón, podías irradiar, podías como que elongar el otro, podías, en fin, a mí me parecía aquello más integrativo, me parecía una forma de moverse un poco más complicada que lo de primero del análisis goniométrico de la flexoextensión de rodilla, ¿no? Entonces, fijaros que una cosa tan antigua como la PNF, yo todavía le guardo como mucho cariño porque a pesar de que era muy reflexógena, muy reflexógena, era facilitación pura, todavía, por lo menos, te metía ciertas componentes de movimiento ya combinadas, te metía ciertos factores como eran la elongación como facilitación a través del reflejo miotático de estiramiento, te metía la compresión articular como estabilizadora a partir de esa irradiación que se producía en agonistas y antagonistas, que ellos lo llamaban, a nivel proximal, te metía como tú resistiendo ciertas componentes del movimiento podías generar facilitación en otras, porque era como que estaban unidas de alguna forma, ¿no? Entonces, como esas combinaciones entre las torsiones, las extensiones, las aproximaciones y separaciones, yo aquello todavía lo recuerdo con cierto cariño, ¿no? Luego es cierto, pues que bueno, me hablo pestes de ellas cuando explican la PNF miembro inferior en cadena abierta, pero sí ha aportado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quiero que hablemos en positivo de las reflexógenas. Yo, para mí, por ejemplo, la PNF le tengo cariño y tengo que reconocer que dentro de todas las cosas absurdas que yo veía en la carrera desde el punto de vista de fisioterapia, que yo decía, esto no hay que dedicarle un seminario, es verdad que la PNF por lo menos tenía un libro gordo que tenía muchas cosas, tenía muchos principios, tenía mucha neurofisiología también, pues te explicaba muy bien los arcos reflejos, te explicaba muy bien ciertas inervaciones segmentarias, también el papel de la sensibilidad como parte crucial del tratamiento, que eso luego lo heredaron los jerarquistas, pues también es interesante, como decía Yolanda, ¿no? Ese componente de el entorno quizá cristalizándose hacia adentro, ¿no? Y cómo podemos manipular lo sensitivo para trabajar con lo motor. Entonces, de alguna forma, yo, por ejemplo, a la PNF, todavía hoy, le saco aplicabilidad. Y además, cuando te das cuenta que la neurodinámica son los patrones de PNF, te ahorras un dinerito y, y te dices, mira, algo vieron en la PNF que llevaban razón. Fíjate que al final ciertas combinaciones segmentarias, pues, qué casualidad que los nervios periféricos iban por las zonas de menor tensión, que eran las que se utilizan normalmente cuando desarrollamos movimientos combinados en los miembros, ¿no? Luego ya el tronco y la cabeza era otro cantar porque no nos gustaban tanto, porque no eran tan manipulables. Y luego vinieron los de las neurofacilitadoras a centrarse en el tronco. Fijaros que esto es al final es como un péndulo, ¿eh? Es como al final en reflexógena, como que desde lo periférico nos íbamos para adentro y luego los de las neurofacilitadoras, los jerarquistas, como que le dieron otra vez mucho peso al tronco, ¿no? Y a lo proximal como estabilizador del movimiento distal. Fijaros que al final son modas, si lo quieres ver. Una cosa que parece tan científica y tan... ¿Cómo pasamos de un extremo a otro y oscilamos como un péndulo, no? Así que venga, hablar en positivo de las reflexógenas. Que ya en la parte de jerarquista, ya hablaré yo mal. Voy a ello. Además, una experiencia que me ha pasado hoy. Fíjate tú qué casualidad. Y yo, por ejemplo, en el abordaje de... Fíjate tú que... Eso es muy de mi zona, entonces... Hombre, claro, fíjate tú, que es que está actualizado al día. Claro. De 16 de marzo de 2023. Como la mecanógrafa. Como la mecanógrafa. Informada. Bueno, lo que estaba hablando es que, por ejemplo, en el abordaje de patología periférica es una buena forma de iniciar modalidades de reclutamiento más sencillas y que normalmente aparecen antes. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que tiene una lesión periférica, pues llamemos inflamatoria, y que a nivel distal, pues, le cuesta el reclutamiento de esa musculatura. Podemos tener muchas formas de abordaje. Al final, yo lo que estaba hablando con esta paciente hoy, que ella me decía, es que hay otro sitio, que no voy a decir dónde,
¿qué me piden que mueva el pie de forma volitiva? Y me dice, y eso para mí es como si Ah, no, tú me yo no creo pides- que utilicen el término volitivo en esos sitios, ¿eh? Bueno, le dicen mueve el pie. Le digan, menea la pata, si Claro, acaso. mueve el pie, mueve el pie. Y claro, ella lo que me dice es, yo, si tú me dices que mueva el pie, para mí es como si yo te dijera, mueve la pelota con la mente. Yo lo intento, aprieto, tiro de lo que tengo, pero el pie no se mueve. Pero no se mueve ni de broma. Y al final lo que pasa es, dice, es que yo al final me frustro, intento tirar del alma y me dice, no, 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 tira, tira, aprieta, aprieta, pero que yo no, que no se mueve, que no se mueve de verdad. Y al final lo que tú ves es que si tú le das un golpecillo al pie, le metes un dedo en la fascia, tira, estás en equilibrio e intentas que haga una reacción, como esas modalidades de reclutamiento son más simples, suelen aparecer antes. Y esa persona sí mueve un poco ese pie y lo mueve de una manera que no es tan frustrante para ella. Entonces, yo, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, en déficit de reclutamiento muy marcado, lo veo como una primera forma de ir entrando a ese sistema y provocando determinadas contracciones a esa musculatura. Muy bien. Después de esas duras declaraciones de Manuel diciendo que no puede mover las pelotas con la mente, pues vamos a seguir. Yolanda, tú Bueno, a ver, cuéntanos algo positivo de la reflexógena. ¿Tú mueves las pelotas con la mente o no? yo las pelotas no. Las pelotas no. Aunque yo creo que tú puedes mover las pelotas sin tocarlas, ¿eh? Ahí lo Eso dejo. sí. Sin tocarlas sí puedo moverlas. Por favor, vamos a volver a... Bueno, es que mente más sucia tienes, no estamos hablando No, sí, de eso. no, que No, va, no, ni no, mucho menos. A ver, no, míralo, que míralo. va. Es que parece No, de que co- va. parece que ha Puedo estudiado, tirarle un parece que ha balón estudiado en un a la colegio de piscina de cura, bolas que Manuel. tenemos allí, o abría así la piscina de bolas y Hombre, salía, y se le vamos, cayeron una todas encima. de pelotas sin que las haya Ya. tocado. Le cayeron Bueno, todas encima. Que ya, tú sí, te vas sí. siempre a lo mismo. Sí, seré yo el mal pensado. En fin, sí, bueno, yo como forma de valoración, como estabais diciendo, creo que es muy útil porque al final, como estabais diciendo, si el reflejo está bien, quiere decir que hay integridad de ciertas estructuras, con lo cual nos sirve, pues como estaba diciendo Manuel, para valoración de sistema nervioso periférico es muy útil, eh, porque ya está, porque va a estar valorando integridad de estructuras muchas. Uy, y los pares craneales, que no lo hemos nombrado. Porque es verdad que los pares Claro, craneales bueno, como y que... de toda Pero la al final la evaluación de exploración de los pares pares craneales fuente no deja de refleja. ser reflejos puros, ¿no? Porque al final, y es una de las cosas más importantes de la exploración neurológica. Claro, hay la parte más básica de exploración neurológica, básica, ¿no? De una exploración rápida, pues si os fijáis, se basa mucho en explorar reflejos, desde, como dices, pares craneales, un reflejo pupilar, un reflejo vestibulocular, o te va a valorar un reflejo rotuliano, ¿no? Entonces, como valoración rápida de cómo está el sistema a grandes rasgos, a nivel de integridad estructural, yo creo que nos da una información útil, ¿no? En el ver, pues, eso, pues si yo veo un reflejo rotuliano que está exaltado, en comparación con el lado contrario, pues eso ya me está dando una información. O si veo una pupila que no reacciona, no hace un reflejo a la luz, pues a mí no, espero que no me pase que lo tenga que ver, pero al neurólogo le da una Me información da un muy, infarto. Y aparte muy es que rápida. también la simetría, porque estas técnicas son muy simétricas en el fondo, ¿no? Las técnicas de Sí, exploración es lo que tú decías, si me mosquea mucho la parte de asimetría, porque si tú tienes las pupilas más grandes o más chicas, bueno, pues eso ya que reaccionen, si van las dos igual, como que me mosquea menos, pero si tienes una pupila así abierta y la otra chiquitilla, bueno, o ha ido al oculista y la ha dilatado hace media hora, o me asusto mucho, ¿no? O el reflejo, como tú comentas, vale, pues estoy con el martillo en un lado y sale el reflejo y en sí, el otro te porque apoyo la la mano en el limitación muslo. es eso, ¿no? Claro, Lo que hablábamos, que la no todo simetría es tan mosquea. lineal, ni es tan... pues mis reflejos, por ejemplo, son bastante saltados en comparación a los tuyos. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor tú me valoras y si no haces una bilateral, pues me ves como tengo rotuliano y te acojonas vivo. Sin embargo, pues si ves bilateral, pues dices, bueno, pues que funciona así, ¿no? Entonces, para mí, de cara a valoración, me parece que como para un screening rápido nos da una buena herramienta, que cuando está bien quiere decir mucho, es decir, quiere decir bastante de la integridad. Lo malo es cuando está mal, porque ahí no sabemos la causa, es decir, ahí ya hay que indagar más, ¿no? Que al final, como decía, una alteración en un reflejo es la saliencia de lo que está pasando en el sistema, pero no es
patognomónico de que sea justo ese reflejo el que está funcionando mal o esa área implicada que está funcionando mal. Y luego, por ejemplo, de cara a la valoración en niños, yo creo que sí que es muy útil en neonatos, ¿no? Por ejemplo, esa valoración tan sistemática que se hacía, por ejemplo, me imagino que se seguirá haciendo desde Boita, de reflejos y ir viendo, pues este reflejo madura a tal época, este reflejo tiene esta simetría, este reflejo tiene que salir con esta cantidad de estímulos. Te sirve para ver muy rápidamente si un niño pues está teniendo un comportamiento motor, pues que como estábamos hablando, que cuando tiene 3 meses tú no puedes saber si va a ser ingeniero aeronáutico, pero sí sabes si está desarrollando una paresia, si le metes una exploración de reflejos, ¿no? Entonces, para ver lo que está bien no nos sirve, ni son indicadores de nada, no quiere decir que yo integre mejor el reflejo de moro, como dicen, ¿no? A veces pues vaya a hacer que sea más listo o que vaya a ser escalado, pero sí que si tú ves una asimetría en un reflejo de moro en un niño de 2 meses, pues ya te está hablando de que hay unas áreas del sistema nervioso que no están funcionando como debieran. O sea, a mí, por ejemplo, de cara a valoraciones sistemáticas, sí me parece bastante útil. Sí, yo creo que como signos de alerta, estupendo. Es decir, tú ves una alteración refleja y eso es algo neurológico seguro. Es decir, que ya está, que no hay más. Sea funcional o sea orgánico puro en el sentido clásico de la palabra orgánico, ¿no? Pero hay una alteración, por lo menos neurológica de base. Así que yo creo que, como tú dices, no es tanto porque yo la potencia terapéutica, más allá de automatismo, no se la veo. Es decir, la verdad que me gustaría vérsela, pero es cierto que yo creo que el trabajo desde un enfoque reflexógeno se queda en el troncoencéfalo. Es decir, no creo que suba más arriba, porque además tenemos evidencia de que por encima los niveles de integración son ya más potentes, porque claro, otra limitación importante que tiene esta teoría es qué pasa con los estímulos concurrentes. ¿Cómo hace el sistema nervioso para detectar, dependiendo del momento, la tarea y el entorno, a qué estímulo tiene que responder y a cuál no? Porque, claro, ese es otro problema que tenemos con la teoría de reflejos, y es que si los estímulos generan respuestas, ¿qué pasa cuando yo meto 15 estímulos a la vez? Que es lo que suele pasar en los entornos en los que nos movemos. ¿Qué pasa? ¿Que pita el autobús y yo suelto el coche, me asusto y le piso el acelerador y me trago al de adelante? ¿O mi sistema nervioso es capaz de inhibir en ese contexto ese estímulo, como decía antes Yolanda, en el precipicio, ¿no? Entonces, claro, al final tiene que haber algún sistema cortico-subcortical que decida un poco la saliencia hacia la conciencia, hacia el yo, y que decida qué estímulos tienen una repercusión mayor y qué estímulos directamente se procesan a un nivel subcortical, se integran en niveles como pueden ser el límbico o a niveles que estén más cercanos, por ejemplo, a lo implícito, pues como el priming o como otra serie de procesos que tenemos bastante claros, pero que no suben más arriba, ¿no? No tienen por qué subir a la conciencia en explícito. Entonces, claro, ese salto que se da desde reflexógena hacia lo explícito, incluso como decía Yolanda, en lactantes muchas veces, o no es lactantes, neonatos, el primer año de vida, esas relaciones que se establecen entre la calidad o cantidad de ciertos reflejos y luego el desarrollo, la competencia cognitiva que pueda haber en un futuro, eso es... No, eso es vender humo. Claro, eso es vender humo porque es como estás haciendo una elaboración causa-efecto ya muy, es decir, es como si yo veo una nube en el cielo y digo, va a llover mucho, van a caer 50 litros por... Pues a lo mejor sí, pero es muy probable que no. Es decir, porque por ver una nube en el cielo, pues bueno, sí, la lluvia viene de las nubes, hay una nube, sí, pero hay muchas nubes que pasan y no llueve. Entonces, al final ocurre un poco esto, ¿no? Entonces, ya os digo, yo de cara a la valoración sobre todo de factores de riesgo, valoración de signos de alarma, valoración de vete corriendo al hospital que algo está pasando. Es decir, todo ese tipo de cosas, pues mismo el tono, el análisis del tono tiene una componente refleja muy importante. Entonces, el tono muscular es cierto que no tendría sentido que tengamos que estar utilizando las cortezas cerebrales para regular el tono así de una forma continua. Con lo cual, pues, es lógico que como los niveles de activación, que también son muy reflejos, ¿no? El arousal al final es muy reflejo. Es un sistema muy central en la forma en la que funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Pues igual ocurre con el tono muscular. Yo siempre digo que el tono muscular es la atención del locomotor, igual que la atención es pues, el núcleo de la cognición, ¿no? Pues claro, tú ves una alteración del tono y una alteración del tono con ciertas características, pues al final tú valoras una navaja y cuando estás valorando una navaja lo que estás haciendo es tirando de reflejos. Es que no hay más. Entonces ya os digo que desde el punto de vista
evaluador en negativo me gusta. Desde el punto de vista evaluador en positivo no le veo potencia importante, porque es lo que dice Yolanda, que están los reflejos. Pues bueno, una persona en estado de mínima conciencia profundo, es decir, que tenga una reactividad bastante básica desde el punto de vista de un awareness prácticamente nulo, o que por lo menos no se pueda objetivar de ninguna manera, puede tener los reflejos prácticamente indemnes. Es decir, con lo cual, no ese salto directo entre los reflejos están bien y todo lo demás está bien en el sistema nervioso, no es ni mucho menos así, sino que se lo pregunten a los pobres locked in, que bueno, que ahí los tenéis, ¿no? En el síndrome de enclaustramiento ya me diréis vosotros los reflejos cómo están y sin embargo la capacidad de interacción con el entorno, pues todos conocemos cómo se encuentran, ¿no? Y ya os digo, y de hecho el locked in me sirve mucho para explicarlo. Yo creo que la potencia del abordaje periférico reflejo se queda en troncoencéfalo bajo y a partir de ahí ya hay unos sistemas como encargados de analizar la valencia, analizar la atribución, analizar la significación y la potencia de efecto que tiene que tener la aferencia sensitiva refleja y que ahí ya lo que nosotros podamos hacer, la gran mayoría de las veces, no va a subir. No va a subir porque el sistema entiende que no es representativo de función. Sobre todo además porque como muchas veces las respuestas se generan de una forma repetida, pierden mucha significación funcional. Como son estereotipadas, no generan novedad, no generan adaptabilidad y sabemos que al sistema nervioso, sobre todo las componentes más integrativas, lo que le motiva es la novedad, lo que le motiva es la exploración y lo que le motiva es la variabilidad. Entonces, un reflejo y la palabra variabilidad no es los reflejos no tienen una gran variabilidad, por suerte para la exploración, ¿no? Como decía Yolanda. En cuanto adquieren un poquito de variabilidad, es como que el reflejo está variando más de la cuenta, esto es malo, ¿no? Así que yo sobre todo la parte buena es la que hemos comentado y creo que hemos sacado bastantes puntos positivos. La parte mala, yo por resumir mucho, tanto la inversión de la causa-efecto, que yo creo que eso es terrible. Es una explicación que a muchos padres y a muchos familiares les puede parecer muy lógica, pero que en el fondo es una distorsión de la realidad. Es un tratamiento sintomático que esperamos hacer etiológico y eso es un salto imperdonable. Es decir, no se puede hacer tratamiento sintomático esperando que sea etiológico, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Y por supuesto lo que comentábamos de esa relación entre cognición y actividad refleja musculoesquelética que yo no tengo nada clara y que no hay ninguna evidencia de peso ni de calidad que aporte eso. Bueno, chicos, pues nos ha quedado... Bueno, ahora ya lo que quedaría de perlas es que los alumnos presentes pues hicieran una intervención, ¿no? Quedaría como... Mira, bueno, pero solo están ahí ahora, ¿no? Pues venga, estaría estupendo que Anaí hiciera una intervención y dijera buenas tardes, porque para que la gente se crea que no estamos aquí solos siempre, porque, bueno, tampoco se nos ha quedado tan corto el capítulo, ¿no? Manuel, ¿qué opinas? A ver, venga, tú que eres un juez y eres... No. Yo creo que ha quedado la cantidad buena. ¿Estás satisfecho? El estímulo justo. Sí, te ha quedado... justo. Así que al justo. final hoy teníamos que buscar estímulos justos. No podíamos ni supraumbrales ni... ¿Alguna vez habías pensado tú que podrías dedicar un capítulo de Neurofisio Class a la teoría de reflejo? Sí. Sí. Al final los temas son finitos. Esto en algún momento teníamos que hablar de esto. ¿Sabes? Has hablado de las cosas que le interesaban. Y claro, él quería hablar las cinco teorías esta noche. Luego fuimos a 3 y ahora nos hemos quedado en una. Y ahora nos hemos quedado en una, pero bueno, yo creo que al final somos adaptables y somos variables. Haremos el capítulo 50 de jerarquista, sería muy grande. No. El 50 hay que reservarlo para algo. No sé para qué, porque nunca sabemos qué vamos a hablar, pero para algo. Bueno. Aunque sea para la MODE que venga y cuente el congreso. Simplemente el 50, pues abrimos el capítulo, la MODE cuenta el congreso y cerramos el capítulo. En realidad podíamos hacer un neuroflautada. Yo lo dejo. Pero es que yo le cambiaba el título el título al programa, porque es que en un Neurofisio Class hablas de las hormigas zombies puede quedar un poco raro, de la tosoplasmosis. Cualquier persona que lea el podcast del grupo del Club de Neurofisioterapia y vamos a hablar de la tosoplasmosis, yo creo que es un poco raro. Pero bueno. Mira, lo podemos dejar, Juan, a la opinión del público soberano. Al final es que la gente por comentario... Pero que el público soberano solo quiere que hablemos de prasia. Yo no sé. No hablamos en el 50 no vamos a hablar de prasia. Todas las encuestas que hemos hecho desde que somos lo que somos, en el 50 no siempre quieren que hablamos de aprasia y de disprasia. Oye, es un tema que...
Yo lo que quiero es que pongan en los comentarios, que esto ahora es muy de marketing y muy para generar Engagement. engagement, Claro. que tenemos que aprender cosas de estas nuevas. Que pongan en comentarios si quieren, aunque no sea de neurofisioterapia. Pues te digo yo que te pueden hacer un foro coche y viendo que he dicho yo lo de la jerarquista, ahora todo el mundo vota jerarquista y llevarte a Eurovisión al chiquilicuatre. Yo te digo solo que la gente, el público soberano, nuestro público suele tener bastante mala idea y son bastantes dentro de la neurociencia, son los malotes de la neurociencia, los cutres y los... Sí, bueno, como a nosotros nos gusta, y puede ser que habiendo oído lo de la jerarquista, ahora el 100% de los votos sean jerarquistas. Y puede incluso que Yolanda se abra varios usuarios falsos para votar por la jerarquista. que también puede ser que empiecen de repente a votar usuarios anónimos. A la jerarquista. No, yo creo que un neuroflautada puede quedar bien. Y no sé si Anaí quería hablar o no, y ya nos hemos puesto nosotros aquí a hablar. Anaí, hija mía, saluda aunque sea. Que sí. Buenas tardes, Anaí, ¿qué tal? Que no pueda entender mi cámara, que me conecte desde mi ordenador y no sirve acá, pero aquí estoy No te preocupes, Anaí. Para mí muy interesante, ya saben, como siempre, todo lo que ustedes dicen, y yo voto porque sí, que se siga, porque la verdad que Control Motor de verdad a mí me interesa muchísimo, así que espero yo. Se nota que tiene examen de Control Motor. Claro, se nota que se nota que tiene examen de Control Motor. No, más bien, ¿cómo se nota que soy fan de ustedes, chicos? Claro que sí, hombre. Claro que sí, hombre. Ese público mexicano. Ya México es el tercer país que más nos escucha, ¿eh? Es el tercer país que más nos escucha. Está Estados Unidos, España y México. Así y podemos confirmar, Yolanda, sí, ¿no? Que ya estamos teniendo colaboraciones con Sudamérica, con Latinoamérica con Centroamérica, Manuel. Con Centroamérica, Manuel. Joder, yo es que me lío. Yo te lía, pero porque es que no has viajado menos que yo. Ya. Es que es triste. Sí, pero no voy a colaborar yo, va a colaborar Juan. Bueno, pero yo voy a colaborar porque ya no puede, entonces has dicho. Y yo me conectaré, que a mí que me inviten también, ¿no? Manuel lo que quiere es ir a Costa Rica, él no quiere dar clase ni quiere nada. Yo la verdad es que si alguien quiere que yo vaya a dar un curso a Costa Rica, yo nada más que cobro el avión. Y claro. Solo. Claro. Solo. Y luego yo dejo que regrese a México y ya hacemos también una colaboración. Claro. Para que la Ney va a ser nuestra manager en México. La Ney va a ser va a ser como la de los conciertos, nos va a buscar bolos para que vayamos a México. Y México es maravilloso, ¿eh? En México tenemos que ir. Bueno, yo me imagino ahora mismo a alguien en el coche que se está escuchando el capítulo y llevamos como 15 minutos hablando de tonterías nuestras y diga, bueno. Pues esto es muy interesante, Manuel. Sí, no, a mí esto me divierte más que... Esto me divierte a mí más que lo otro. También tengo que decirte que no había caído cuando hablaban ahí, ya sí que sí, el 50 va a ser de jerarquista seguro, porque tenemos a todos los del máster queriendo que el Juan hable de jerarquista en el siguiente capítulo. El 50 no vengo a hablar de jerarquista, ya lo dejo aquí por... Si el 50 habla de jerarquista, yo no vengo. Me voy a hacer pino. Y ahora ya de verdad. Pues bueno, ya está, Manuel. Si no me quiero ir a hablar de jerarquistas, tampoco pasa nada. Pero que sepas tú que las jerarquistas son la madre y el padre de todas las teorías de control motor y que todavía se siguen explicando en las universidades como el no va más. Y además hay hasta gente que hace jerarquista sistémica. Tú fíjate, ¿eh? Que eso es como... En fin, no voy a decir lo que iba a decir, pero... Fusión flamenco. Ya podéis imaginar. Claro, eso es niña fusión flamenco reggaetón, porque vamos, ser jerarquista, vamos, neurofacilitadora sistémica, me río yo en la cara del que lo diga. Habrá como menos sistémico que la neurofacilitadora. Pero bueno, hay que seguir vendiendo cursos, con lo cual, esto está al día. Por eso es importante saber de control. Las jerarquistas serán las 51. Bueno, lo que tú quieras. Que luego también hay evolutivistas. No, las 51 jerarquistas evolucionistas, ya no vamos a hacer ya 50. Bueno. 51 jerarquistas evolucionistas que son prima hermana. Vale, pues si os parece vamos a despedir el programa y ya esto lo veremos porque yo estoy esperando que las redes sociales se inunden de peticiones de que el capítulo 50 sea Juan Anaya hablando de teoría jerárquica, que eso puede ser muy divertido, Manuel. Vale, si te lo pide tu público ya... Hombre, yo si me lo pide mi público... Tengo que poner un nombre a mis seguidores. Tengo que ponerle algún... Los Anayers. Los Anayers, claro. Los Anayistas o algo así. El método Anaya. Yo alguna vez diré la definición de método Anaya que me dieron una vez. No, eso no lo puedes decir. Pero eso habrá que ponerle un más 18 en el...
Yo creo que ahí YouTube, el algoritmo de YouTube no me va a dejar a mí decir. Bueno, pues yo La hago definición que hizo aquí un paciente del llamamiento. método Anaya. Yo hago un llamamiento al público a que vote neuroflautada, que a mí me divierten más. Bueno, pues Que ya no tengan nada que ver con la neurofisioterapia. Que sean cosas de la neuro que nos llamen la atención. ¿Por qué las abejas bailan para enfriar las colmenas, no? Cosas Por así. ejemplo. Por ejemplo, o hacen la ola. Manuel es que está Como últimamente... la- Manuel ha descubierto la dinámica del sistema y está que no puede con la autoorganización y Sí. le peta su pequeño cerebro jerarquista le peta con la Mira, y autoorganización. voy y le digo, Juan, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Y esto cómo lo hacen? Y Juan dice, ¿Cómo lo emergencia. hacen? Y sí, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues eso, Manuel. Esa Ya es... ves. Mi padre diría ley de vida. Es Pues ley ya de vida, está. Manuel. Ya está. Es así. Es nuestra ignorancia. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Anaí, por estar ahí siguiéndonos todo el rato. También Jesús, que está un ratillo largo, que se ha puesto hasta la cámara para acompañarnos. Os anticipo En que plaza, algo... en plaza. Sí, en plazo puedo decir. Lo que pasa es que en plazo no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno. Os anticipo que el capítulo 50 será especial. Hable yo de jerarquista o hablemos de la tosoplasmosis. Ya lo veremos según lo que nos pidáis en redes sociales. Y de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí acompañándonos hasta el final, por oír nuestras locuras, tonterías y nuestras divagaciones absurdas en torno a un tema que era para 15 minutos de podcast y ha durado 1 hora y media. Pero así es este podcast y por lo menos os sentiréis acompañados si nos escucháis todo este rato porque tenemos Soy ahí... un chicharachero. Somos muy chicharacheros, como dice Manuel, y sobre todo llevamos ya un montón de horas de podcast que bueno, que quedará ahí. Imaginaros que el día de mañana, dentro de 1000 años, se extingue la especie humana y lo único que queda, yo siempre lo pienso, es este podcast. Y nos escuchan ahí los extraterrestres y dicen, madre mía, señor, en lo que se entretenía esta gente. Menos mal que se extinguieron. Menos mal que se extinguieron, que esos solicos se extinguieron, ¿no? Una cosa... Bueno, chicos, pues muchas gracias. Os espero en el capítulo 50. Espero estar en el capítulo 50 si Manuel me deja. Lo mismo no Yo me espero deja. estar también, Pues pero espera, ya, también. ya Pero he no dicho- hablar de jerarquistas. Pero no voy a hablar de Si jerarquía. hablamos de jerarquistas, se deja la cámara así callado, enfadado, un gurruño Enfadado, así. Hablaré nada más que para saludar y decir, estoy indignado y no Estoy quiero indignado venir. y no quiero de Y jerarquistas. no voy a hablar. Bueno, y no te voy a preguntar cuánto te has gastado en formación en jerarquistas. Porque seguro que te has gastado más en formación en jerarquistas que en mi máster. Puedo hacer cálculos. En No, pues por eso te digo que muy indignado estás, pero los dineros bien que te los has llevado Por a los eso. jerarquistas. Por eso. Pues por eso. Yo seguro. Yo Ya por ves lo menos tú. he pagado las dos cosas. Pues bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en el próximo capítulo y ha sido un placer, como siempre os digo. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales. Vosotros vais a decidir de qué es el capítulo 50. Que el movimiento os acompañe, que lo paséis muy bien y nos vemos tarde o temprano hablando de jerarquistas y evolutivistas. Hasta luego, Yo chicos. espero ese capítulo, chicos. Mira la negra. por Oye, favor, ha antes de salido ahí de irte, las profundidades. Mira, ha salido. por ha salido favor, de las antes profundidades. de... Le ha faltado, por favor. Pues te digo una antes cosa, de yo una estar. persona que se ha venido de México aquí a estudiar el máster, le tengo que hacer caso, Manuel. El voto de Anaí cuenta doble o triple, ¿eh? Te lo digo. Bueno, pues grabamos el 50 y el 51 rápido. Bueno, ya veremos. Que le dé tiempo a estudiárselo. Bueno, chicos, un besico. Venga, Nos vemos. hasta luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.